20 años, cuando el llamado grupo de los subsecretarios del carbono, que integraba Guillermo, que integraba Martina Aguirre Zabala y Gorosito del Ministerio de Ambiente, vieron que la negociación internacional bajo la Convención de Cambio Climático era un tema importante que el país debía seguir, tener no solo un seguimiento de ese proceso, sino una participación activa como negociadores. Y bueno, una cosa fue trayendo la otra, seguimos participando de las negociaciones hasta el día de hoy, pero además empezando a implementar políticas a nivel de país, como políticas relacionadas con la mitigación del cambio climático, políticas relacionadas con la adaptación, políticas hacia la captación de recursos de financiamiento climático. Hemos sido relativamente exitosos en eso, logramos donaciones por unos 14 millones de dólares, siendo un país de renta media o renta alta, creo que fue bastante importante ese logro y fue fundamentalmente basado en ser muy proactivos y además en una imagen que Uruguay tiene frente a distintos organismos internacionales, de que es un país que trabaja seriamente, de que cumple con sus compromisos, y entonces, bueno, y que tenemos una escala que también facilita pensar en proyectos a una escala manejable y con cierta garantía de control de los procesos y los resultados. Pero en determinado momento fuimos entendiendo que no alcanzaba a mirar los problemas de cambio climático en sí mismos, sino que había que tener una visión más amplia relacionada con la sostenibilidad, relacionada con la transformación de los paradigmas en los cuales se basa la producción, que es el proceso en que está el mundo, digamos, en la transición desde una economía basada en la energía fósil hacia otras fuentes de energía, dentro de las cuales, por supuesto, está incluida la biomasa. Pero también entonces empezamos a pensar que la bioeconomía era como un paraguas donde podíamos incluir la acción climática del país y también vincularla de forma más clara con el desarrollo. Yo quisiera compartir una presentación que traje, así que espero que acá el menú me diga dónde parte la pantalla. Veamos. Acá está, share screen. Bueno. No sé si ustedes ahora están viendo un PowerPoint que dice, hace una estrategia de bioeconomía sostenible en Uruguay. ¿Sí? ¿Se compartió? Parece que no. No todavía. Ahí está. Ahí viene. Apareció. Bueno, ya vino. Apareció. Bueno, buenísimo. Entonces, pero claro, bioeconomía, bueno, un concepto poco conocido hasta hace poco, y en un momento en el cual también aparecen simultáneamente en escena otra serie de propuestas con nombres parecidos o asociables. Entonces, bueno, nosotros empezamos a trabajar este concepto, bioeconomía sostenible, porque partimos de un concepto que tiene el afado de que no necesariamente la bioeconomía es sostenible per se, sino que hay que considerar la dimensión de la sostenibilidad. Y dijimos, bueno, ¿cuál es la definición o el concepto que tenemos que aplicar? Así que esta presentación tiene algunos elementos de la definición de bioeconomía que estamos proponiendo que se adopte, elementos de una estrategia para avanzar hacia una visión de Uruguay como bioeconomía, como bien decía Guillermo, vernos como una bioeconomía. También hay otras áreas, por supuesto, del desarrollo, como la economía digital o el turismo, pero también tienen relaciones entre sí de complementariedad. Contarles cómo hemos estado trabajando en el desarrollo de un marco para promover la bioeconomía y cómo planes y políticas que ya existen o que puedan existir
pueden incorporarse, articularse o potenciar esta visión. Vemos la economía, la estrategia de bioeconomía sostenible como algo que tiene el objetivo de promover y facilitar la innovación para el cambio de la matriz productiva a partir de lo que ya existe, haciendo, como decía Guillermo, haciendo lo que ya hacemos bien, sigamos haciendo bien, lo que hacemos bien pero podemos hacer mejor, hagámoslo mejor, pero también hay un espacio muy importante de oportunidades para hacer cosas nuevas, que agreguen valor a una matriz productiva del Uruguay que no ha sido en las últimas décadas demasiado innovadora, digamos, de acuerdo a los índices que maneja el Foro Económico Mundial, no estamos en los primeros lugares de innovación, y identificar oportunidades entonces para promover esa innovación, cuyos actores protagonistas están obviamente en el sector privado. También el sector público puede innovar, por ejemplo, están las empresas públicas. Entonces la definición que estamos proponiendo, y digo proponiendo porque todavía no ha habido una adopción de una estrategia de bioeconomía por el sector político, por el gobierno. Estamos desde hace unos años y medio elaborando propuestas. Esa definición considera, bueno, que hay una cantidad de recursos biológicos que son tanto vegetales como animales, pero también microorganismos, recursos genéticos, también la parte de pesca, de acuicultura, y que hay una serie de procesos y principios biológicos que podemos aplicar a esos recursos biológicos para producir alimentos, materiales, fibras, bioproductos, y ahí hay una familia muy grande de cosas que ya se hacen y también de cosas que se podrían hacer más o que no se hacen y podría pensarse en hacer para generar más valor agregado. Bueno, hay espacio para trabajar en bioenergía, en biomateriales, en nanomateriales, en bioinsumos, en biofármacos, biocosméticos, biodiseño, bioconstrucción, una serie de soluciones de inspiración biológica, bioremediación. Bueno, realmente es un espectro muy amplio que va más allá del proceso productivo primario en sí mismo y que genera, más que cadenas de valor, genera redes de valor. Y ahí me parece que la bioeconomía acierta en ir un paso más allá de la visión de cadenas separadas o cadenas aisladas, para pasar a un concepto donde se articulan esas cadenas y se forman verdaderas redes de valor. Por ejemplo, si Conaprole pudiera producir bioplástico a partir de suero de leche, no necesariamente Conaprole tiene que él mismo hacer todo el proceso. Puede haber una empresa que tome ese suero y fabrique envases de bioplástico y después se los venda a Conaprole o cualquier otro, pero en realidad estamos formando una red de valor a partir de recursos biológicos. Y debajo de la transparencia aparece otra familia de recursos biológicos que debemos dejar de considerarlos como residuos para pasar a considerarlos como recursos. Ahí tenemos ejemplos: cáscara de arroz, estiércol, licor negro, residuos alimenticios, desechos. En una presentación hace poco que tuvimos con el ICA y con la FAO, hablaban de la cadena del estiércol. Yo no había escuchado hablar de la cadena del estiércol, pero la cadena de valor del estiércol, bueno, o sea, es una mirada de que ahí hay algo más que un residuo, ¿no? Hay valor, hay nutrientes, hay servicios ambientales, hay una cantidad hay riego, hay una serie de cosas vinculadas. A su vez, pensamos que este concepto de bioeconomía sostenible está asociado y es complementario con otros que están también circulando en la discusión o en las propuestas de los organismos internacionales, y que son, además de bioeconomía, conceptos de economía circular, economía verde. Hay países que están desarrollando estrategias de economía circular, como algunos países nórdicos, Finlandia, entre otros. Otros están poniendo fuertemente el acento en bioeconomía, como Alemania, que es una estrategia de bioeconomía muy desarrollada.
También algunas instituciones de financiamiento promueven la economía verde. Y en definitiva no hay conflicto entre estas visiones, sino que hay un espacio muy importante de complementariedad. O sea, tenemos que ir a la sustitución de recursos fósiles, tenemos que ir a un máximo aprovechamiento de los recursos biológicos, a la diversificación, a la creación de redes de valor, como decía anteriormente, a la adaptación y a la mitigación del cambio climático, optimizando los recursos, minimizando los residuos, restaurando, regenerando, reutilizando, remanufacturando, esos conceptos que plantea la economía circular. Entonces, vemos una sinergia bien importante entre estos conceptos y no una competencia o pensar que, bueno, hay que ir por un lado o por el otro. ¿Cómo hemos estado trabajando hasta ahora y cómo creemos que habría que seguir trabajando? Bueno, empezamos trabajando primero con un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura de Uruguay y el Ministerio de Agricultura de Alemania. Ellos nos ofrecieron un marco de trabajo en el cual transferir experiencia de Alemania, donde la estrategia de bioeconomía la lidera el Ministerio de Agricultura. Pero por otro lado, los propios alemanes propusieron a FAO generar un ámbito que se llama ISBWG, que es el International Sustainable Bioeconomy Group, Working Group. O sea, un grupo de trabajo donde hay algunos países, nosotros somos uno de esos países que participamos, junto con la FAO, y en ese proceso hemos recibido cooperación técnica y cooperación financiera para alimentar este proceso de elaboración de una propuesta de estrategia. A nivel de, por un lado, por lo que es el ámbito público, se creó lo que todavía no fue formalizado, no ha sido formalizado, lo que llamamos la mesa chica. Es decir, un grupo de personas que estamos en distintas instituciones, Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ganadería, Uruguay Transforma, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y a eso ámbito no formalizado le llamamos la mesa chica. Pero claro, ya está llegando el momento en el cual necesitamos que haya un paso más, que es la formalización de ese grupo de trabajo. Y ahí, hasta ahora veíamos en la OPP una figura importante para coordinar y articular algo que es transversal en su esencia. Si bien el Ministerio de Ganadería es un ministerio clave, no podemos ver el desarrollo de la bioeconomía como algo que solamente está en la espalda del MGP, porque los procesos que involucran la bioeconomía van mucho más allá. Incluyen la industria, incluyen el ambiente, incluyen la innovación, obviamente incluyen una serie de institutos como INIA, INALE, INAVI, hay institutos que hay, incluyen a la academia, la investigación, e incluyen al sector privado. Por lo tanto, la construcción de puentes con el sector privado, o sea, esos puentes, academia, políticas, partes interesadas, sector privado, son fundamentales. A nivel internacional nos hemos vinculado bastante, como decía, no solamente con el Ministerio de Agricultura de Alemania, también con este proceso de trabajo, de grupo de trabajo de ISBWG, pero también ICA y también CEPAL. ICA en concreto nos ha ayudado a realizar algunos talleres en los cuales hemos podido traer expertos de Argentina. Argentina tiene una experiencia muy interesante en bioeconomía y tiene alguna gente pensando mucho en este tema de hace muchos años, como Eduardo Trigo, que hemos podido traerlo un par de veces para talleres de pensamiento y de trabajo. CEPAL tiene un grupo de bioeconomía que lidera Adrián Rodríguez en Santiago, y hemos realizado dos talleres en Santiago y uno en Costa Rica. Costa Rica tiene una estrategia de bioeconomía ya elaborada y la hemos mirado con bastante detenimiento porque tiene una cantidad de elementos que podemos aprovechar. Y ahora lo más reciente es que el Banco Interamericano de Desarrollo formó un grupo de trabajo. Quiere decir que hay no solo una oportunidad a nivel país, sino también un contexto internacional propicio
para generar vínculos, redes, comunicación, intercambio de experiencias y acceso a algunos financiamientos que nos ayuden a movilizar construcción de capacidades o creación de conocimiento, investigación. Así que bueno, quería un poco como contarles cómo estamos organizados hasta ahora, poner el acento en que creemos que este ámbito, que ha sido básicamente una red de trabajo de hinchas de la bioeconomía, para decirlo en un lenguaje un poco no muy académico, pero de gente que cree en esta opción como una de las opciones importantes que tiene Uruguay para su desarrollo futuro. Guillermo comenta que toda la crisis y el COVID, etcétera, me parece que él nos dice que lejos de invalidar o frenar, deberíamos verlo como más necesario aún en una visión de mediano y largo plazo, por los desafíos además que plantea el marco internacional y porque somos un país que un mercado interno chiquitito y que vivimos de la calidad de nuestra inserción internacional es esencial para el futuro de este país. Entonces, bueno, estamos elaborando este marco de estrategia, identificamos algunos niveles de objetivos estratégicos, los que tienen que ver, por ejemplo, con el compromiso de Uruguay en la Agenda 2030 de los ODS de Naciones Unidas, un nivel de estrategia de desarrollo Uruguay al 2050, y un primer eje estratégico de transformación productiva sostenible con estrategia de desarrollo 2050. Conjugando esos tres paradigmas, tanto bioeconomía sostenible como, y agrupando allí elementos que vienen de la economía circular o de la economía verde, con una visión complementaria, ¿no? Bueno, si miramos a los compromisos de Uruguay con la Agenda 2030, hay ejes estratégicos que tienen que ver con la transformación productiva sostenible, la transformación social, y en ese eje de la transformación productiva sostenible aparece un tercer nivel donde incluíamos elementos que se vinculan a la inserción internacional del país, los requerimientos de ciencia, tecnología e innovación para las transformaciones, que son absolutamente centrales, los temas de mercado de trabajo, los temas de ambiente y desarrollo, los temas de cultura para la transformación productiva, los temas de economía circular, economía social, territorio y desarrollo productivo. Y a partir de ahí pensamos en que un primer paso podría ser priorizar algunos complejos productivos para ir trabajando en concreto en bioeconomía y no solo a nivel de pensamiento, digamos, con un nivel de abstracción. Entonces, bueno, lo que queremos proponer, y ahora lo que queremos proponerle a las nuevas autoridades, porque todo esto se elaboró y se terminó hacia fines de febrero, entonces tampoco fue nunca presentado y discutido a fondo con las autoridades anteriores. Entonces, realmente es un producto nuevo que tenemos para, de alguna manera, poner sobre la mesa de las nuevas autoridades para ver en qué medida podemos incorporar a la agenda de las políticas públicas y a la agenda del sector privado estas visiones de desarrollo corto, mediano y largo plazo. Bueno, también en este proceso de discutir y elaborar una estrategia de bioeconomía, nos planteamos, bueno, esto no es que todo empieza con la bioeconomía. De alguna manera, actividades de procesos biológicos sobre recursos naturales, Uruguay los viene haciendo de Hernandarias en adelante. Es decir, hay una cantidad de cosas que ya forman parte naturalmente de una estrategia de potenciar la bioeconomía y que pueden ir desde revalorizar y aprovechar y usar de forma mucho más eficiente las 8 o 9 millones de hectáreas de campo natural que tiene el país. Eso también lo podemos ver como bioeconomía, hasta en el otro extremo el high-tech, ¿no? O sea, desde low-tech, medium-tech y high-tech. No
bioeconomía para nosotros no es biotecnología solamente, no es high-tech solamente, es todo el abanico de oportunidades que el país puede aprovechar. Entonces, en esa lista de cosas que ya hay, fuimos haciendo como un inventario de, bueno, contamos con un Plan Nacional Ambiental, contamos con una Política Nacional de Cambio Climático, tenemos la primera NDC presentada al Acuerdo de París, hay un Plan Nacional de Aguas, hay una estrategia para conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, hay una estrategia de bosque nativo, que se ancla en lo que plantea la ley forestal del año 87. Se crea una ley con un Plan Nacional de Agroecología, hay una ley de gestión integral de residuos. Bueno, entonces hay una serie de cosas que ya existen y que hay que articularlas y que no hay que desconocer que ya existen. ¿Cómo aprovechamos lo que hay para potenciarlo, para transformarlo, para modificarlo, bueno, como sea? Hay una serie de políticas de desarrollo productivo horizontales, como los regímenes de exoneración fiscal, el fomento a la investigación, desarrollo e innovación, el fomento a la economía circular y verde. Ahí yo destacaría, por ejemplo, el programa Biovalor, un proyecto súper interesante que se desarrolló entre el MGAP, el MIEM y el BOTMA, con el objetivo de transformar pasivos ambientales en activos, activos energéticos, en activos de fertilidad, en activos, bueno, de distinta naturaleza. La Agencia Nacional de Desarrollo, Uruguay 21, como horizontales, ¿no? Y ahí después les voy a mostrar un slide que muestra la importancia que tienen los regímenes de exoneración fiscal. En las políticas verticales aparecen las de los distintos ministerios, por ejemplo, Uruguay Agrointeligente, o el MIEM con su política energética, o la ANIC, el Fondo Sectorial de Energía, el apoyo a centros tecnológicos incubadoras, INIA, el ATU, intendencias departamentales, Transforma Uruguay, MINTUR, el Instituto de Regulación del Cannabis. Bueno, hay que ver cómo las distintas políticas pueden ir articulando y convergiendo para apoyar o impulsar o facilitar que el sector privado recorra estos caminos de innovación. Ahora, ayer escuchaba por la radio una polémica, está un poco la polémica si Friedman, si Keynes o si Schumpeter. Y está bueno que se den esas discusiones en este momento de si, bueno, mercado, Estado, innovación, bueno, son dimensiones que hoy está como un buen momento para plantearse eso al servicio de una estrategia de desarrollo. Acá este cuadro lo elaboró Lucía Pitalúa, que es la consultora que contratamos con el apoyo de FAO para elaborar elementos de un borrador de estrategia. Por ejemplo, se muestra la importancia de las principales políticas de desarrollo productivo, por ejemplo, los regímenes de exoneración fiscal. Los beneficios fiscales totalizaron en 2012 $1.447 millones. O sea, un 78% del total de costo de las políticas estas de regímenes de exoneración que totalizaron 1.847 millones fueron por el lado de beneficios fiscales y que están, bueno, en el marco de la COMAP y de ese tipo de institucionalidad. Así que bueno, si la estrategia de bioeconomía sostenible tiene por objetivo el cambio de las materias productivas, pero a partir de lo que ya existe, el conglomerado agro y agroindustrial nos parecía un buen punto de partida. ¿Y cuál es la importancia o el valor bruto de producción de ese conglomerado agroindustrial de Uruguay 2018? Si lo miramos, miramos el valor bruto de producción de la producción agropecuaria, tenemos un 6%. Pero si le agregamos los insumos, si le agregamos la producción agroindustrial, estamos casi en el 20%. Y si le agregamos los servicios, logística, almacenaje, transporte y comercialización, ya estamos en el 31%. Esto no es el PBI de la bioeconomía. Eso es algo que estamos en camino de calcular con el apoyo del ICA. El ICA tiene un consultor en San José de Costa Rica que nos está colaborando en
en mostrar cuál sería el PBI de la bioeconomía propiamente tal. Pero esta es una aproximación. O sea, ese 31% es muy distinto de si uno dice, no, el producción agropecuaria es el 6%. Ah, no, pero un momento. Mirado así, es donde realmente muestra la centralidad que tiene toda esta bioeconomía uruguaya en la generación de valor, ¿no? Entonces, bueno, pensamos a priori qué complejos productivos en Uruguay se podrían involucrarse en bioeconomía. Bueno, entonces pensamos en agruparlos en tres grandes familias de actividades. Las productivas tradicionales, pero con valor agregado. Bueno, el valor agregado ambiental es una de las dimensiones. Puede no ser la única, seguramente podemos considerar otras dimensiones de agregado de valor. Pero frente a demandas exigentes, inserción internacional, protección de mercados, acceso, redes al comercio, qué sé yo, como que el valor agregado ambiental en las actividades productivas tradicionales es una oportunidad. Si podemos producir carne vacuna, baja en carbono, que protege la biodiversidad y que no perjudica la calidad del agua, etcétera, etcétera, y todos esos valores los podemos de alguna manera proveer evidencia empírica sobre eso y podemos quizás certificarlo. Eso es una. Pero también, además de lo tradicional, las oportunidades de nueva industrialización de biomasa. Y ahí hay una cantidad de oportunidades en química, farmacéutica, construcción, el complejo forestal, madera, celulosa. Y ahora que menciono forestal, madera, celulosa, en el convenio con UPM, una de las cláusulas indica que UPM está financiando un centro de investigación y desarrollo en bioeconomía, con un aporte de dinero importante. Entonces ahí hay también otro elemento a considerar, ¿no? De valorización de residuos, industria frigorífica. Hoy, cueros vacunos, cueros ovinos están prácticamente sin uso, sin destino. Bueno, Diego, que está ahí, debe ser mejor esto que yo, pero realmente el Uruguay empezó introduciendo ganado para sacarle el cuero, después para sacar carne para hacer charque, y ahora resulta que no encontramos un destino para los cueros. ¿Qué oportunidades puede haber? Bueno, seguramente hay, ¿no? Pesca, recursos acuáticos. Y ahí aparecen, además de estos complejos productivos, aparecen bienes y servicios involucrados. Como les decía, carne con valor ambiental, un arroz con una huella hídrica mejorada, o un arroz con una baja huella de carbono, fórmulas infantiles lácteas, alimentos funcionales, soja no transgénica para ciertos mercados, todo lo que es química fina, químicos orgánicos, fibras textiles, madera modificada, productos de ingeniería de la madera, biocombustibles terrestres, aéreos. Estamos, según lo que me decían el otro día en el ministerio, ya en unas 15.000 hectáreas de carinata, que es una planta que capaz de producir un combustible apropiado para la aviación. Y UPM está interesado en la carinata, y lo está llevando adelante ya a nivel de 15.000 hectáreas, ya no es una pruebita. Servicios ambientales, transporte, logística, digitalización, análisis genómicos. O sea, si uno mira esto y dice, bueno, esto no es un país que exporta leche en polvo, carne como commodity, fibra de celulosa y arroz. Esto abre un campo enorme, creo, para el desarrollo del país, porque hay unas oportunidades muy, muy buenas de incorporar valor, y valor que tiene conocimiento por detrás. O sea, por lo tanto, creo que con generación de empleo de calidad. O sea, que son una serie de dimensiones o de elementos que, por lo menos desde mi perspectiva, que es la de un ingeniero agrónomo, no soy ni sociólogo ni economista, pero me parece un menú muy atractivo
para la aparición de nuevos actores, nuevas empresas, nuevos emprendimientos, emprendedurismo, innovación, sin dejar de lado todo lo anterior. O sea, no hay que dejar de hacer todo lo que ya hacíamos, sino que hay que hacer lo que hacíamos, en muchos casos mejor, o más, o con más valor agregado, o sacándole más el jugo, digamos, a las mismas cosas que hacíamos antes, y que en buena medida exportamos como commodity por ahora. Así que bueno, hicimos varios talleres con el sector privado, de las principales cadenas, para discutir hojas de ruta para una bioeconomía sostenible, en el marco de esta colaboración de FAO. En el año 2019 hicimos 2 talleres. Esta es la carátula de la presentación del segundo taller, que se hizo en abril de 2019, pero después hicimos otro en noviembre, y habíamos hecho otro en octubre de 2018. Hicimos en total 3 talleres en los cuales invitamos a los actores relevantes de las principales cadenas. O sea, no fueron solo talleres del sector público, sino esencialmente queríamos discutir oportunidades con el sector privado. Y entonces, bueno, se fueron formulando para propuestas de ejes estratégicos, 4 ejes estratégicos, uno relacionado con el desarrollo territorial inclusivo, para fomentar desarrollo de capacidades productivas e institucionales a nivel de los territorios, por ejemplo, con líneas de acción como empleo verde, capacidades empresariales, bioemprendimientos, bioclústeres regionales, turismo verde. Un segundo eje estratégico sobre sostenibilidad de consumo y producción a partir de biomasa renovable, donde podrían incluirse líneas de acción como la parte agropecuaria, silvicultura, acuicultura, alimentos, bebidas, ingredientes, industrialización de biomasa, servicios ecosistémicos, consumo responsable. Un tercer eje estratégico sobre inserción internacional a partir de valor agregado ambiental, donde juega la creación de esta estrategia junto con cosas que Uruguay ya tiene, como la trazabilidad, la batería. Y finalmente un eje estratégico 4, que es fundamental, que es el de ciencia, tecnología e innovación orientada a la economía. Sin ciencia, tecnología e innovación, nos parece que no podemos ir muy lejos. O sea, evidentemente se necesita un salto en conocimiento y en generación de conocimiento, pero innovación, no solo conocimiento en el laboratorio, sino conocimiento en las propias empresas que investigan, prueban cosas, algunas fracasan, otras funcionan, qué sé yo. Entonces, investigar, innovación, desarrollo de conceptos, por ejemplo, biorefinerías, compras públicas bioeconómicas puede ser una línea de acción interesante también para potenciar ese mercado de oferta de productos bioeconómicos. Y después veíamos algunas líneas de acción transversales. Por un lado, formación, capacitación y sensibilización. O sea, plan de fortalecimiento de capacidades, formación transversal de grado universitario en bioeconomía, sensibilización sobre bioeconomía en productores y consumidores. Otra línea de acción transversal en generación de información faltante para la bioeconomía. Entonces ahí está la idea de generar la cuenta satélite de la bioeconomía, o sea que el sistema de cuentas nacionales que llega al Banco Central tenga una cuenta satélite de bioeconomía. Bueno, ahora ya hemos dado un paso respecto a cuando se hizo este PowerPoint, porque el ICA nos está apoyando precisamente en construir esa cuenta satélite de bioeconomía. Mapeo regional de bioeconomía, indicadores de transformación productiva relacionados con bioeconomía, pero también monitoreo y evaluación de la bioeconomía. Ahí en aquel momento pensábamos que un sistema de monitoreo y evaluación de las políticas era importante. Y ahora la buena noticia que tenemos es que la FAO, después de esta primera etapa, en la cual nos apoyó, piensa que el monitoreo y evaluación es un componente importante del desarrollo en bioeconomía, y nos propone a Uruguay que seamos el país piloto, el único país piloto que elige este grupo del ISBWG de FAO, para desarrollar y poner a prueba un sistema de monitoreo y evaluación. Así que eso sería para los próximos 18 meses. Es algo que vamos a informar el martes a las 4 de la tarde. Tengo reunión con el subsecretario Ignacio Bufa para hablar de algunos temas, incluido este, y le voy a contar, bueno, que tenemos que responder a la FAO formalmente en nuestro interés en ser ese país piloto donde se pueda aterrizar, discutir, probar, mejorar y poner a punto un sistema de monitoreo y evaluación para
las políticas en la economía. Y finalmente, transversal también la cooperación internacional, que creemos que es muy importante, tanto la sur-sur como la que puede darse en ámbitos como FAO, CEPAL, PNUD, OIT, ahora más recientemente también con el BID también, y el Banco Mundial también está muy interesado en estos temas. Entonces hay un ambiente externo favorable. ¿Será que el COVID lo complica o no? No lo tengo del todo claro, pero esto lo preparamos antes de imaginarnos siquiera que pudiera aparecer algo como el COVID, pero creo que ese ambiente favorable debería persistir, porque las demandas de los mercados externos de alguna manera van a tener que ser satisfechas. Y la cooperación sur-sur es clave, ¿no? Y bueno, hay otros países que están implementando cosas, Brasil, Argentina, Costa Rica, y podemos aprender en conjunto muchas cosas. Así que, bueno, yo hablé como más de 45 minutos, perdón, no me di cuenta, se me fue el tiempo, y lo más interesante era interactuar, así que les pido disculpas por haberme comido buena parte de los 60 minutos. Bueno, y nada más, esto es lo que tenía para compartirles en resumen, y me interesan muchísimo los comentarios, las reacciones de ustedes, las visiones que nos puedan aportar para orientar mejor este proceso. Muchísimas gracias, Walter. Lo único que te pediría ahora si puedes salir de share screen. Muchísimas gracias, Walter. Efectivamente fueron 40 y pico de minutos, pero esto... solo un momento que tengo un problema de video. Encuentro que esto ha sido magnífico, han sido efectivamente más de 40 minutos, pero han transcurrido muy rápido. Nos quedaríamos un buen rato más escuchándote, y ha cumplido largamente las expectativas, no solo por avanzar en qué es la bioeconomía, sino sobre todo por hacernos un excelente paneo, Walter, sobre digamos, el grado de validación que ha ido teniendo el concepto a nivel oficial también, un punto sobre el cual después me gustaría expandirme un poquito. Yo tengo de mi parte 5 o 6 puntos anotados para conversar, pero antes que nada me gustaría, agradeciéndote, me gustaría ofrecer la palabra pidiendo a todos la mayor brevedad posible a los efectos justamente de permitir que los 15 participantes que estamos acá podamos participar todos. Les pediría también, como es de costumbre, que a través del chat me hagan alguna indicación si quieren tomar la palabra en este momento. Levanté la mano, Guillermo, vía no sé. Adelante. Bueno, primero que nada, Walter, muchas gracias por tu exposición, clarísimo como siempre, un profesor. Tengo una pregunta. La vez pasada que tú no estuviste, pero que abordamos este tema, tuve la misma inquietud. O sea, el sector privado responde cuando están dadas las condiciones. A mí, pongo un ejemplo clarísimo. Yo hace muchos años trabajé unos años en una empresa que hacía el procesamiento del cuero para la industria automotriz, competencia de la empresa Brana. Pero son empresas que cada vez se han ido achicando más, hay un plantel de 400, 500 empleados, son empresas que se han ido achicando más. Uruguay proveía el cuero para Audi, BMW, Mercedes, troquelado, con todo un... Entonces, este concepto que tú decís, están las condiciones internacional dadas, pero yo siento que no están las condiciones país dadas. El sector privado responde rápidamente, pero si no hay mercado, el gobierno podrá hacer las exoneraciones impositivas necesarias, pero quedarán en proyectos o en microproyectos. Pero no veo que esto se pueda extender, no porque el Uruguay no lo quiera, han habido diferentes iniciativas, pero que han quedado caducas porque bueno, o no hay mercados, o no hay suficiente competitividad,
pero más que bien si pudiéramos desarrollarlo en nuestro país. Adelante, Walter. Sí, Victoria, es clarísimo lo que tú decís, por eso que nosotros lo que no queremos es caer en el voluntarismo. Más bien decimos, bueno, ¿cuál es la factibilidad de aprovechar estos recursos que hoy no estamos aprovechando? ¿Se cerró la oportunidad de hacer tapizados para autos de alta gama? ¿Sí o no? Y si sí, ¿qué otras cosas se pueden hacer con los cueros? Bueno, zapatos, sí, pero zapatos tampoco. Bueno, no sé, colágeno hidrolizado, no sé, capaz que sí. Bueno, entonces hoy cada vez se consume más colágeno hidrolizado. Yo soy un consumidor también. Y conozco cantidad de gente que cada vez lo consume más. Bueno, no sé qué podemos hacer, pero creo que lo que tenemos que construir entre todos son respuestas a estas preguntas. Si hay cosas que se cierran, ¿qué otras podemos abrir? Si no, tenemos que seguir llevando los cueros a los rellenos sanitarios y se van a transformar en metano a corta o a la larga. Entonces, lo que hay que, no sé, abrir la cabeza a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Tenemos acá un recurso, ¿qué podemos hacer? Nosotros no llegamos a construir respuestas todavía. Estamos poniendo las primeras piedras del camino. No sé si las piedras en el camino no suena muy bien. Estamos poniendo, digamos, los primeros elementos para construir un camino en el cual se vayan identificando oportunidades, se vayan evaluando y se vaya priorizando. Y se vaya haciendo eso en diálogo entre la ciencia, que tiene que generar, hacer disponible nuevo conocimiento, la tecnología, las políticas que pueden facilitar ambientes para que las empresas tomen decisiones, y que esas decisiones tengan la mayor probabilidad, pues, de tener éxito, o sea, minimizar los riesgos lo más posible. Pero bueno, sí, es muy cierto lo que vos decís, yo no sé qué se puede hacer con el cuero, pero me parece que hay que hacerse la pregunta. Gracias, Walter. Tendría también mi propia respuesta frente al punto. Yo creo que el punto de partida es, estamos acá casi, para utilizar un símil histórico, como podíamos haber estado antes del Plan Forestal. Entonces, en su momento también podríamos haber pensado, bueno, pero caramba, pero plantar en Uruguay árboles, industria de pulpa, de papel, en fin, toda una serie de circunstancias. Asumo de que las iniciativas privadas son difíciles de llevar a cabo si no están de alguna manera acompañadas también por políticas que entiendan, que aporten otros componentes también. Pero creo que las experiencias cuando han fracasado, y claramente el caso del cuero, mi respuesta inmediata sería, bueno, pero hay otros proveedores de cuero que lo siguen sustituyendo a aquellos que salieron del mercado uruguayo. Quizás los que salieron del mercado uruguayo fue por otras razones. Y sabemos que el mundo, por otra parte, va hacia este tipo de productos. Es decir, el consumidor, a mí no me cabe ninguna duda, por lo menos yo lo único que conozco de comercio internacional, es que el consumidor, aún en los países en desarrollo, va a ser mucho más exigente en saber, hablando de los productos que hoy hacemos, va a ser mucho más exigente en saber cómo han sido producidos. Y ese es un pequeñísimo componente de lo que estaba mencionando Walter. Esto va a ser absolutamente inevitable. Esto es el Pacto Verde en Europa, pero lo va a ser el Pacto Verde en China dentro de 5, 10, 15, 20 años. Aparte de todo el espectro de nuevos productos y nuevos servicios que estaba hablando Walter. Es decir, como vendemos nosotros, y sobre todo con las enormes fortalezas que tenemos, dentro de la misma, la más fuerte para mí es la trazabilidad, hay una capacidad de convertir lo que son exportaciones de materia prima, básicamente, en realmente en productos con más valor agregado. Sabemos que es un tránsito difícil. Yo creo que lo que estamos discutiendo es justamente un modelo que permita a las autoridades, sobre todo, apoyar al sector privado para que ese gap que hay entre hoy, que no es redituable, en algunos casos no es redituable, el producto,
tanto desde el punto de vista de información, de innovación tecnológica, de incorporación de inversión, de incorporación de tecnología, de alguna forma sea también acompañado, inducido desde el gobierno. Otras preguntas, comentarios. Yo pedí la palabra, no sé si... Diego, adelante. Bueno, primero muchas gracias, Walter, muy buena tu presentación. Creo que fue un enfoque global y que realmente abarcó todo lo que es necesario para poder entender el concepto de bioeconomía. Pero una pregunta que te quería hacer, por el tema de bioeconomía no está muy internalizado a nivel de las gremiales, ni siquiera las instituciones agroindustriales o representaciones de los productores ya sea en INAC, como en el SUL, o en INALE, u otros, y que creo que sería muy bueno poder tener un contacto en forma directa por parte de los que están más metidos en el tema, ya sea en forma directa con las agremiaciones rurales o si no con las instituciones en las que ellas están representadas. No sé qué punto tenés de referencia para la planificación de este tipo de actividades en el futuro. Walter. Sí, bueno, gracias Diego. Es un punto súper relevante y te digo sinceramente, les digo a todos, cuando convocamos los talleres con 60, 70 asistentes, el punto flaco fue que la respuesta, el interés y la participación del sector privado fue baja. Es decir, el 80% del auditorio era gente del sector público o de institutos de derecho público privado, como INEA, etc. Pero nos falta encontrar la mejor manera de llegar, de posicionar el tema, de tener liderazgo en el tema, y yo creo que ahí sería de los pasos principales que me plantearía para, bueno, hablemos con el INALE, donde están los productores y la industria, el sector público, vayamos al INALE a hablar de bioeconomía. O sea, a veces la montaña no va a Mahoma, a veces Mahoma tiene que ir a la montaña. Yo creo que hay que empezar las visitas sectoriales. Hay que ir a hablar de esto con INALE, hay que ir a hablar de esto con INAC, hay que ir a hablar de esto con distintos institutos, hay que ir a hablar con las gremiales, con las cámaras de industrias, en fin. No alcanza con esperar que vengan a un taller o a un seminario. Hace falta más. Por lo menos lo que aprendimos es que solo haciendo talleres no avanzamos lo suficiente. O sea, tenemos que hacer otras cosas. Gracias. Muchas gracias a ambos por la pregunta y la respuesta. También quizás exista un rol también allí, sin sustituir obviamente a nadie, pero un rol catalizador del GPS, y eso es justamente, Diego, lo que estamos modestamente intentando hacer. Washington Durán, por una alusión a la Cámara de Industrias, quizás. No, no exactamente por la alusión, pero sí recogiendo el guante tirado por Diego. Creo que sí, que es un punto relevante y que bueno, si Mahoma no va a la montaña va a tener que ir hasta Mahoma. Pero creo que sería bueno golpear la puerta, sobre todo de las entidades de cúpula como la Asociación Rural, la Cámara Mercantil, la Cámara de Industrias, para que cada una de esas gremiales tome el tema, vea la importancia que tiene. A su vez, esas gremiales después participan en otros ámbitos o tienen los vínculos con sus respectivos ministerios, están en Transforma Uruguay, en fin. Creo que sería bueno hacer ese esfuerzo que planteaba Walter de golpear la puerta de las gremiales, por lo menos de las de segundo grado, para minimizar el esfuerzo, y ellas sí que se ocupen y que tomen el tema y que lo empiecen a difundir hacia abajo, y después sí que convoquen y que llamen a los que saben para que los que saben expongan. Pero capaz que haciendo 3 o 4 golpes de puerta
se puede difundir esto de una manera que dé mejores resultados y sobre todo que despierte el alma dormida de los que todavía no se han dado cuenta de esto. Gracias por el comentario, Washington. No sé si, Walter, querés responder algo a esto o continuamos con las preguntas y las intervenciones de otros. Sí, continuemos, Guillermo, porque comparto completamente lo que dijo Washington. No podría agregar nada mejor de lo que ella dijo. Muchas gracias. Vamos avanzando, vamos en 1:11, pero con todo gusto el micrófono está a disposición si hay alguien que lo quisiera usar para alguna pregunta o algún comentario en este punto. Carola te está pidiendo la palabra, Guillermo. Adelante, Carola. Sí, hola, Walter, gracias. Excelente la exposición. A mí me parece como que hay como un gap importante entre el concepto, digamos, teórico puro y que me es muy valioso, y lo que llega al emprendedor privado que tiene que hacer uso de ese valor agregado. En general hay como una idea de que el valor agregado pasa por una industria. Y yo cuando escuchaba todo lo que decía Walter pensaba, el valor agregado va por mucho más allá, va por no dañar el medio ambiente, va por, cuando uno escucha más que nada a la gente joven, por ejemplo, cómo los hábitos de consumo de ciertas marcas de ropa han cambiado por si tienen trabajo infantil o no. Yo digo, ¿cómo hacemos para llevar esas cosas al sector agro? O sea, si nosotros hacemos las cosas de una manera distinta, y creo que esto se relaciona con una charla anterior que tuvimos, tenemos que buscar la manera de certificar para que esa manera de hacer las cosas distintas se convierta en el valor agregado, porque nos tenemos que sacar de la cabeza que el valor del agregado que le damos a un commodity tiene que ser necesariamente pasar por una industria, y se me refleja el caso de la soja, que bueno, es imposible agregarle valor agregado si tenemos a Rosario, que es un polo impresionante industrial acá al lado, pero capaz que llevado a otras cosas del agro, se puede agregar valor de esta manera que está planteando Walter. Yo creo que lo que dijo Washington es muy válido. Primero que me parece que si más allá de que los talleres tal vez es el primer paso, yo iría a tratar de encontrar algún proyecto bandera en esto. Porque a veces el ejemplo es muy válido, y las gremiales me parece que son esa puerta intermedia que puede llevar al sector público hasta el privado para explicar, pero necesariamente el actor privado tiene que tener alguna manera de concretar esto. Entonces a mí me parece que estaría buenísimo pensar de pronto en 2, 3 proyectos concretos, posibles, y ahí involucrar alguna gremial para tratar. No es muy fácil, pero me parece que tirando a generar la idea es mucho más difícil que el sector privado lo haga propio, ¿no? Gracias. Proyectos pilotos, Walter, yo le sumaría no solo en el área de productos actualmente existentes, sino en ese cambio de la matriz productiva. ¿Cómo te suena proyectos pilotos que puedan ilustrar y abanderarse, como decía Carola? Sí, me suena súper bien, y en el marco del taller de noviembre del año pasado fue internacional, porque el ISBWG organiza un taller internacional todos los años, y el de noviembre del año pasado se hizo en Uruguay. Entonces vino gente de distintos países, y como vino gente de distintos países, además de la parte de taller, de salón, hicimos visitas. Fuimos al Polo Tecnológico de Pando. Yo nunca había ido. Encontré que ahí hay una cantidad de iniciativas súper interesantes, de cosas que pueden llevar a pilotos. Encontré también que hay gente que quiere hacer cosas y que hay dificultades, que encuentra obstáculos y barreras. Les digo, por ejemplo, el tema del cannabis medicinal tiene un enorme potencial. Una empresa que vino acá con mucho impulso se aburrió de esperar que el Ministerio de Salud Pública diera las autorizaciones que tenía que dar, y venían con una inversión de muchos millones de dólares, y finalmente levantaron campamento y se fueron. O sea que tenemos también que remover obstáculos y barreras, y
Y me parece que el camino de los pilotos en un mix que incorpore algo de industrialización por un lado, pero por otro sean nuevos productos, por otro sea valor agregado ambiental o para el consumidor, o sea, tener como un abanico un poco amplio. A mí me parece que es un camino. Lo que estamos por empezar ahora, con el apoyo del ICA, es un análisis en la cadena láctea, una prefactibilidad de oportunidades para un proyecto piloto. Pero es uno solo, o sea, quizá podemos encontrar 2 o 3 o 4 ideas más que puedan ser promisorias. Yo pienso que sí, que hay que pasar a mostrar cosas concretas. Hay que hacer algunos goles, si uno quiere clasificar para la siguiente fase del campeonato, ¿no? Necesitamos algunas cosas concretas. Si no, solo con bla, 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 me parece que no vamos a poder. Excelente, Walter. Gracias, Carola, por una excelente reflexión y sugerencia de alguna manera también, ¿no? Bascu se acaba de retirar con saludos para todos. No sé si hay algún otro pedido en este momento, si no vamos a ir cerrando también la conversación. En este punto no veo ninguna manifestación. Entonces, Walter, nuevamente muchas gracias. Yo, simplemente para concluir, tengo anotado algunos puntitos. En primer lugar, lo que yo llamaría validación de esta estrategia. Creo que de alguna manera, y entendiendo validación en su concepción más amplia, apuntando a lo que decía Diego inicialmente, me parece que la estrategia requiere todavía de una suerte de legitimación, validación más afiatada en el sector privado, que es un poco lo que apuntaban todos en la conversación. En lo que podamos asistir desde GPS con enorme gusto. En segundo caso, y esto sí, validación en términos más estrictos, más concretos, de que esto es una política de Estado. Por los ejemplos que tú mostrabas, yo entiendo que son muy valiosos porque están a nivel de plan estratégico, año 2050. Me planteo simplemente cuál ha sido el debate real, efectivo, para que esa estrategia Uruguay estrategia país al 2050 está realmente en el imaginario público, privado y del actual gobierno, concretamente. Entonces, creo que todavía en muchos ámbitos no nos habituamos a instrumentos de política que van más allá de un gobierno. Y consecuentemente me parece que hay un rol también ahí de validación, en lo cual si en algo podemos servir o apoyar, mejor dicho, a lo que las cámaras en particular deban hacer, el GPS también está a disposición. Segundo punto es por qué enfatizarlo ahora. Bueno, es de toda evidencia, creo que ha estado en tu exposición y en el debate anterior, inclusive la semana pasada, se viene una etapa de cambio. Toda esta gran crisis no vamos a resurgir, no solo nosotros, sino el resto del sistema productivo a nivel mundial y de consumo, sin cambios. Y en esos cambios necesariamente va a haber nuevos estándares, mayores exigencias de sostenibilidad, insisto, sobre inclusive los consumidores de productos, llamémosle tradicionales, de la bioeconomía, van a hacerse con nuevos requisitos de exigencias de sostenibilidad y de conocimiento del consumidor de cómo fueron producidos. Entonces, allí también hay uno de los elementos de la bioeconomía. Tercer punto, tú mencionaste a Eduardo Trigo. Quiero comentar a todos los colegas que Eduardo se ha manifestado desde Argentina y desde el ICA tremendamente interesado en apoyarnos en el GPS, en este rol, digamos, de concientización del concepto de la bioeconomía y de poder trasladarlo, ayudarte, Walter, y a los actores de ese club que tú mencionabas, ayudarlos a trasladarlo también a las nuevas autoridades.
con el apoyo de Eduardo Trigo, con el apoyo del director general del ICA, que personalmente también Walter nos manifestó personalmente la semana pasada en una conversación por teléfono, totalmente a disposición del GPS también para Manuel Otero como amigo del Uruguay, para apoyar esta diseminación y difusión desde nuestra base. A disposición para llevar a cabo una charla de este tipo, si se quiere. Yo personalmente quiero comentarles, más allá de las obligaciones que habré de asumir pronto, quizás en próximos meses, tengo la invitación trasladada también del Congreso Mundial, como Walter, tú lo sabes, del Congreso Mundial de Bioeconomía, inicialmente pensado en Berlín para noviembre, personalmente invitado allí, y me gustaría de alguna manera también, solo Dios sabe cuál va a ser los medios de transporte y si lo vamos a hacer o no, pero poder de alguna manera estar presentes y acompañarlos del GPS en todo eso. Cuarto punto, frente al tema ese de sí, bueno, toda esta teoría es toda muy buena, pero el sector privado, a nosotros nos interesa la competitividad y por último la rentabilidad de los proyectos. Creo que esto es parte del gran debate de para qué sirve una estrategia. Una estrategia sirve justamente para acompañar los esfuerzos privados. Cuando se visualizan oportunidades de negocio, pero que no son sostenibles porque tienen o grandes costos de financiamiento de la inversión tecnológica o de sostenimiento en los mercados a los cuales se accede. De alguna manera, insisto, creo que el ejemplo del plan forestal y situarnos como si estuviéramos en 1970 hablando de un eventual plan forestal para Uruguay. Bueno, estamos de alguna manera en esa situación. Pero el rol de entidades, primero, de responsabilidades con funcionarios como Walter, y creo yo de redes como las nuestras, y me atrevería a decir de las cámaras, es tratar de proyectarse al futuro para justamente imaginar en los años 70 el plan forestal que nosotros empezamos a implementar en los años 80. Es así como se abren nuevos caminos, es así como se introdujo, Hernandarias introdujo la ganadería, o se introdujo la producción ovina en Uruguay, es decir, con visiones de las potencialidades y los mercados, y si eso es acompañado de políticas públicas, mejor. Dos, en el quinto punto, perdón, de los 7 que tengo, ya entrando en propuestas para los colegas del GPS. Yo creo que es, salvo que ustedes me indiquen lo contrario, creo que es interesante tener por lo menos 2 o 3 de estos jueves más para asentar algunos de estos conceptos, quizás con ilustraciones que podamos tener. Y yo propondría, si a ustedes les parece bien, que la próxima pueda ser con Eduardo Trigo. Walter mencionó a Lucía Pitaluga, que nos pueda comentar un poco Eduardo Trigo en el concepto y en saber qué está haciendo Argentina en esta materia, porque Argentina está bastante avanzada en trabajar con la Bolsa de Valores de Rosario, por ejemplo, acercando la teoría a los inversores, algo en lo cual también existe alguna experiencia en el país. Lucía, que profundice un poquito, apoyado en esa consultoría que hizo contigo, Walter, Lucía, que nos cuente un poco qué está haciéndose en materia de cuentas nacionales. Tú hablabas de una cuenta satélite, es decir, pensar el Producto Bruto de otra forma del país, contabilizarlo de otra forma. A mí me trae a la memoria todo esto, el trabajo del año 2006, 2007, si no me equivoco, de Ana Inés Terra, de hablar de cuáles son los multiplicadores de la agropecuaria. Porque si no, la agropecuaria se va a decir, sí, bueno, todo muy bien, porque el campo produce alimentos, que es lindísimo para todos nosotros, pero en términos de empleo, en términos de productos, relativamente poco. Y todos sabemos que eso es porque medimos mal o porque medimos otras cosas. Entonces, ¿qué está haciendo y cuáles son las ideas de Lucía como economista y como profesora de economía de la Universidad de la República en esa materia? Y por último, me permitiría también invitar a Juan de la Fuente, que ha sido también uno de los pioneros en
uno de los tantos pioneros en esta materia, que nos cuente también algunas experiencias particulares para saber qué cosas justamente necesita el productor para ser sostenido en esta visualización que ellos, en el caso de Okara y de Juan, me permito, Juan, citarte sin tu autorización, pero ¿qué has visualizado tú? ¿Cuál es tu experiencia para saber si este modelo, digamos, de desarrollo puede ser impulsado? Esa sería una propuesta. Trigo, Pitaluga, de la Fuente. Privado, parte privado, cuentas públicas, Eduardo Trigo, estrategia, cómo se va concretando en Argentina. Que siguen pensando y siguen actuando cosas. Perdón, un aporte que justo lo puse en el chat, en el tema testimonios, sí, que me parece bárbaro que Okara dé su testimonio de cómo se puede trabajar, porque trabaja con indicadores ambientales desde que empezó, así que tiene mucha información. Y también mencioné Lanas Trinidad, perfecto, que no sé si conocen, y también la Mesa de Oleaginosos, que hizo todo un proyecto con bioplásticos, como perfecto. forma de conocer diferentes iniciativas. Ahí está. Gracias, Victoria. Después lo podemos articular bien. En los 60 minutos largos que tenemos, lo que me interesaba era plantear la idea de cómo seguir esto y qué cosas tendríamos que ver. Gracias por ese aporte, Victoria. Por último, y este es el sexto punto, tradicionalmente ustedes recuerdan que tenemos el retiro del GPS. Bueno, acá estamos retirados de alguna manera desde que empezó el COVID. Yo me planteo, y es una idea que no la tenemos por qué terminar de discutir ahora, pero simplemente la largo, es si acaso no podríamos pensar en un retiro virtual, digamos quizás no todo a lo largo de toda una mañana y ciertamente, desgraciadamente, sin el asado y sin la baguala, pero si acaso no podríamos, como culminación de estos jueves, a las 3 de la tarde, viendo todo esto, hacer un retiro. Manuel Otero del ICA está a disposición para participar eventualmente en algo de ese tipo, y yo buscaría, si parece una buena idea, que esas 2 horas o 2 horas y media pudieran ser un poco la síntesis de toda esta cadena de jueves, con la participación del ICA, de la FAO, de Uruguay 21, que yo creo que es absolutamente fundamental ir vinculándolo a la plataforma de atracción de inversiones, y para imbuirlos a las nuevas autoridades de Uruguay 21 de estas ideas, y quizás, y Dios quiera que pudiéramos hacerlo también quizás con algunos ministros, empezando con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, largo la idea, no la tenemos por qué concretar ahora, la podemos debatir en la próxima charla. La idea de tener, en definitiva, 2 o 3 jueves más y un retiro virtual de 2 horas, 2 horas y media, donde estemos hablando centralmente de este tema. En el pasado, una de las columnas vertebrales ha sido la geopolítica de los alimentos, cuáles son los impactos de la guerra, cuáles son los impactos de los estándares, cómo medir la huella de carbono para mejor estar posicionarnos, digamos, pero creo que este tema tiene una centralidad muy, muy interesante, ¿no? Ese es el punto, y por último, también ir acercando nuevamente al sector privado, más allá del que ya tenemos representado en el GPS, ir acercando también quizás el sector financiero. Esos son los puntos que yo propondría para las próximas etapas, y agradeciendo a Walter también. No sé si a propósito de esto hay algunos breves comentarios que nos permitan, y sobre todo si alguien tuviera oposición a esta idea, ir avanzando. No, Guillermo, simplemente agradecerle a Walter por la excelente presentación y bueno, seguiremos el jueves que viene. Gracias Washington. Creo que Walter tiene para hacer algún comentario final y con eso estaríamos cerrando. Sí, yo quiero agradecerles la iniciativa, agradecerles, digamos, el tiempo para
para escuchar y para proponer. Este es un carro que hay que tirarlo entre muchos. Y